oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, también, Señor, yo te ruego que bendigas a los que están en los hogares. Padre, que tu mano de sanidad, tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, esté en aquellas vidas, Señor, que tienen alguna dolencia. Padre, que vos tomes el control ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendecimos esas vidas, bendecimos esos cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera cualquier dolor, cualquier enfermedad. Padre, trae convicción de pecado si hubo excesos. Padre, que esos cuerpos se sujeten, Señor, por el Espíritu Santo y con el dominio propio a tu voluntad. Señor, pero en tu misericordia te rogamos sanidad. Señor, que llenes esas vidas con tu Espíritu Santo, Señor, y que estés recorriendo cada área de su cuerpo, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Los niños pueden estar pasando. Te invito a que abras tu Biblia. Chao, muere. Te invito a que abras tu Biblia en Juan 3 y que pongas un separador en Mateo 7. Juan 3 y Mateo 7. Vamos a estar leyendo Juan 3. Una palabra que la doy con mucho temor de parte del Señor. La puso en mi corazón. Y el título de esta palabra es ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Alguna vez te preguntaste si has nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? Y tal vez a ustedes les como a Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pero esta es una pregunta que yo te animo a que no la descartes si es que hace mucho tiempo que estás viniendo a la iglesia, si es que hace mucho tiempo que aceptaste a Cristo. Porque esta es una palabra, una pregunta que el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo nos dice ahí en 2 Corintios 13 que dice que examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Así que cada tanto tenemos que hacernos esta pregunta. Y Jesús usa esta frase, si has nacido de nuevo, y se la dice a Nicodemo, ahí en Juan 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Importante esta palabra que Nicodemo usa. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Miren, un tip. Cuando Jesús repite, de cierto te digo, es para que prestemos atención. Es para que esa frase la tomemos y la analicemos y la investiguemos y para que no se nos vaya de nuestra mente. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque se ve que Nicodemo se quedó con eso. Y ya no le escuchó nada más. ¿Te pasó alguna vez que te están hablando y te dicen algo y vos te quedaste pensando en eso y después el resto no le prestamos atención? ¿No? A mí me pasa a veces. Se ve que a Nicodemo le pasó eso. Tenés que nacer de nuevo. Y él, ¿cómo voy a hacer para volver a nacer si yo ya soy un viejito, tengo artrosis? ¿Cómo me voy a doblar todo? Y ahí quedamos, ¿no? No seguimos con la imaginación. Pero Nicodemo se ve que se quedó pensando. Por eso le dice, no te maravilles, no te quedes con que te dije que es necesario nacer de nuevo, sino quédate con que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Ahora, lo primero que podemos ver es que hay que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que le está enfatizando Jesús a Nicodemo. Y uno ya sabe por qué, ¿no? Dice la palabra que por cuanto estábamos en delitos y pecados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estamos muertos. Y Jesús está diciendo, bueno, tenés que nacer de nuevo. Para ser salvo, para estar en el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Así que el primer punto es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué te decía que no descartes esta pregunta? Porque si uno analiza la vida de Nicodemo, uno puede ver que era fariseo. Y los fariseos eran una raza de víboras. Eran hipócritas, eran asesinos, Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Por fuera eran blancos y lindos, pero por dentro estaban podridos. Pero cuando uno analiza a los fariseos eran una secta religiosa que se caracterizaba por ser muy obedientes a la palabra de Dios. Y ahí vemos que no nos coincide. ¿Cómo puede ser? Pero eran muy obedientes a la palabra de Dios. Para los fariseos, ellos tenían que estudiar los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de la ley. Yo sé que para ustedes esto no los asombra porque ya se lo saben de memoria, pero estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico es ese libro que nos cuesta leer cuando leemos la Biblia en un año. Ese es Levítico. Números, Deuteronomio, todo de memoria. Ese era un fariseo. Y se lo llama principal entre los judíos. Así que los principales entre los judíos eran autoridades religiosas de Israel. O sea que podemos ver que Nicodemo era fariseo y era un principal entre los judíos. O sea, él iba a la sinagoga regularmente. Nicodemo se sabía y leía la palabra de Dios. Más allá de eso, para ser fariseo vos tenías que ayunar 2 veces a la semana.
Así que podemos entender que Nicodemo era un fariseo que ayunaba 2 veces por semana. Esto tal vez es el doble de lo que muchos hacemos. No solo eso, sino que los fariseos diezmaban y no solo daban el 10% de sus ganancias, sino que daban las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias era lo primero que Dios te daba, eso se lo dabas a Dios. O sea, que si tenías un ganado que nunca había dado cría, la primer cría se la dabas al templo. Eso era un fariseo, o sea, daba el 10% y aparte daba las primicias. Así que uno puede quedarse con esto y podemos ver que eran hombres que creían en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no solo eso, sino que yo creo que por lo que el texto nos dice, Nicodemo creía en Jesús. Creía en Jesús. Y puedo entender que creía en Jesús porque quería ir de noche, porque estaba asustado, pero por lo que él decía, dice, yo sé que vos viniste de Dios, algo que los judíos no podían tolerar, y él lo creía. No solo viniste de Dios, sé que sos un maestro, algo que para el judío era muy importante. Y dice, y no hay otro que haga las señales como las haces vos, si no está Dios con él. O sea, yo creo particularmente que él creía en Jesús. Así que fíjense la vida de Nicodemo. Y cuando vemos que Nicodemo le dice, vos sos un maestro, vos hacés milagros y Dios está con vos, Jesús podía haberle dicho, gracias Nicodemo, gracias Nico, y ponerle el dedito para arriba. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? Te vas a ir al infierno, Nicodemo. Prácticamente le dijo eso. Te es necesario nacer de nuevo si querés ir al cielo. Eso le dijo Jesús. O sea que podemos ver a un hombre que asistía regularmente a la sinagoga, que leía la Biblia, que se la sabía de memoria, que ayunaba, que diezmaba, que creía en Dios, que creía en Jesús, y así todo no era salvo. No era salvo. Eso es lo que Jesús le está diciendo y lo que Jesús nos está mostrando. Así que, punto número 1, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. No podemos ir al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Punto número 2, mucha gente no ha nacido de nuevo. Y ahí los invito a ir a Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Esto es Jesús hablando en el Sermón del Monte. Y es muy interesante porque tal vez muchos, como Nicodemo, podemos creer que somos salvos y sin embargo no lo somos. Por eso les pedía que no descarten esta pregunta, porque esta pregunta puede ser un antes y un después en tu vida eterna. Mateo 7 dice Jesús, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, subrayen, muchos, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, subraye esa palabra, pocos son los que la hallan. Son los que la hallan. Así que hay muchos
en el camino espacioso y hay pocos en el camino angosto. Así que Jesús está diciendo, hay muchos que se van a la destrucción y hay pocos que van a la vida. ¿Y saben qué nos está diciendo eso? Que hay muchas personas que se van a ir al infierno y hay pocas personas que van al cielo. ¿Se dan cuenta por qué es muy importante esta pregunta y por qué la tenemos que hacer escudriñando realmente nuestro corazón? Porque esto nos define nuestra eternidad, hacia dónde vamos a ir. O vamos al infierno a vivir una vida eterna en el infierno, o vamos al cielo a vivir una vida eterna con Jesús. Es muy importante, nos define para dónde vamos. Así que la pregunta en esta mañana, ¿naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? Vayan un poquitito más abajo de Mateo 7, versículo 21. Fíjense que Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, otra vez esa palabra, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. A lo que Jesús le contesta y les dice, nunca os conocí. Fíjense, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, nunca los conocí, no nos conocemos, no tuvimos ninguna relación. ¿Cuándo? ¿Dónde? Acá en la tierra. Este es nuestro momento. Como le decía a Ludmila en el bautismo, en el cielo ya no va a haber arrepentimiento, porque en el cielo ya no va a haber pecado. En el cielo no va a haber agua para bautizarnos, porque son mares de cristal, y ya está. Pero acá en la tierra es donde nos tenemos que hacer todas estas preguntas, donde tenemos que analizarnos, porque dice que nunca os conocí, no tuvimos relación. Y para eso nosotros todavía estamos acá en esta tierra, para tener una relación con Cristo, para conocernos. Y como dice Jesús, para hacer su voluntad. Esa sería la respuesta a la pregunta. El que hace la voluntad de mi Padre, ese está en los cielos. ¿Hacemos la voluntad del Padre? Ahí ya tenemos una pista para contestarnos cada uno esa pregunta. Así que ellos dicen, profetizamos en tu nombre. O sea, predicaba, hablaba palabra tuya. Quiere decir que eran personas que leían la Biblia, que sabían lo que estaban diciendo. ¿Cómo decirlo? Sabían. Echamos fuera demonios en tu nombre. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que el diablo le obedezca a alguien, que Cristo no está en esa persona, pero en el nombre de Jesús se echa fuera demonios? Claro, porque la palabra de Cristo es la que tiene poder, no nosotros. Ese es nuestro error como seres humanos, que creemos que todo pasa por nosotros y que porque yo estoy dando esta palabra, yo soy el que está diciendo esto. Esto es palabra de Dios. Si ustedes me ven a mí, se van a quedar como Nicodemo en la primera estrofa. No van a profundizar. Porque lo que tiene poder y lo que tiene autoridad es la palabra de Dios. Entonces, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre, hicimos muchos milagros.
muchos milagros. O sea que Dios contesta esas cosas, fíjense. Pero estas personas, cuando venga Cristo, Cristo les va a preguntar y le van a decir, hicimos. Y Jesús, ¿qué le va a decir? No es por lo que haces, sino es por una relación. Y para tener una relación con Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Así que la pregunta que me hago, que es la palabra que usa Jesús, si mucha gente participa activamente en la obra de Dios y no es salva, ¿cuánto más aquella que no participa en la obra del Señor? ¿Cuánto más aquella que viene solo para Pascua o para Navidad? ¿Cuánto más aquella que cree en Dios? Pero uno puede ver que su vida está cada vez peor. Y cuando uno les habla, ¿qué les dice? No, pero yo creo. La pregunta sería, ¿creemos en el mismo Dios? ¿Nos sometemos a la voluntad de Jesús? Ahora, ¿por qué tanta gente cree que es salva? ¿Y por qué hay tanta confusión con esto de si nací de nuevo o no? Porque hay veces que nos tenemos que preguntar muchas veces, porque hay dudas, porque no hay certezas. Así que quiero en esta mañana poder aclarar y que podamos ver qué es nacer de nuevo, qué significa. La definición de nacer de nuevo bíblicamente, espiritualmente, es el acto de Dios mediante el cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quieren anotarlo? Es el acto de Dios mediante el cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados, al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y ahí es donde se genera el cambio, ahí es donde viene una transformación, ahí es donde tu vida no puede ser la misma que antes. ¿Por qué? Porque donde hay un nacimiento, ya no es lo mismo que era antes. Antes, según las definiciones de nuestros gobernantes, eran fenómenos. Ahora son personas. Antes, si nos comparamos con una mariposa, éramos orugas. Pero ahora somos mariposa. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después. Hay una transformación cuando hay un nacimiento nuevo, cuando hay vida. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se genera este nacimiento? Fíjense el versículo 5 de Juan, que Jesús dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu. O sea, para nacer de nuevo necesitamos estos dos componentes, agua y espíritu. Agua y espíritu. Sí. Está mi señora. Así que vamos a definir qué es el agua. El agua, hay muchas interpretaciones de lo que puede significar. Hay personas que creen que el agua es el nacimiento natural, que primero hay que nacer naturalmente y después del Espíritu para poder ser salvo. Eso me suena que sería como una redundancia para el Señor, no cierra. Otros dicen que el agua es el bautismo, que hay que bautizarse
para ser salvo. Pero eso sería por obras. Y uno también puede ver a Jesús cuando le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no se bautizó. También hay confusión con eso, porque depende de dónde va la coma. Es si va a estar hoy o si hoy se lo dice. Pero la realidad es que ese señor va a ir al cielo y no se bautizó. Así que tampoco tiene que ver con el agua. El agua en la palabra de Dios, o el símbolo del agua en la palabra de Dios, uno puede ver que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua, uno de los símbolos que toma. El agua, uno lo puede ver a lo largo de toda la palabra de Dios. Serás como árbol plantado ¿en dónde? A las orillas del agua. Del agua. Si uno está parado en la palabra de Dios, tu hoja no va a caer. Así que el agua es el símbolo de la palabra de Dios. Busquen o anoten 1 de Pedro 1:23. Ahí Pedro está diciendo, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente corruptible. Simiente, semilla, quiere decir esperma. Ténganlo presente esto. Y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Por eso no cierra el nacimiento natural, porque el nacimiento natural es de una simiente corruptible. Así que nosotros, dice, han nacido de nuevo, pero de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que por la palabra de Dios se produjo un nacimiento. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Efesios 5, 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Por la palabra. Y se está refiriendo a la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia, a las personas, porque fueron nacidas de nuevo, purificadas, dice, por el lavamiento, por la palabra. O sea, siempre tiene que estar la palabra de Dios. Yo le puedo decir a alguien, ¿sabes que Dios es bueno y te perdona todo? Pero eso no tiene poder, eso no tiene autoridad. Tenemos que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por cuanto vos estás en pecado, estás muerto y estás destituido de la gloria de Dios. Eso dice acá. Y la palabra dice que donde hay pecado, Dios no puede estar. Pero la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado también abunda la gracia. Así que si vos te arrepentís, si vos confesás tus pecados, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y te limpia. Te limpia. ¿Se dan cuenta? Entonces predicamos la palabra de Dios. No palabras que salen de nuestro corazón. Palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, saber la palabra de Dios. No solo para nosotros ser transformados, como veíamos el domingo pasado, sino ¿para qué? Para poder predicarles a otros. Ya lo vamos a ver. Y yo creo que acá está la confusión. Acá es donde viene la confusión de todos. Ahora, si yo les preguntara, porque Jesús está comparando el nacimiento con un nacimiento
natural, verdadero, digamos, ¿no? De seres humanos. ¿Cuándo crece un bebé? Ya uno. No escuché, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando van pasando los años. ¿Cuándo? Cuando se alimenta. Uno cree que el bebé crece una vez que sale, ¿no? Nació y empieza a crecer. Está creciendo lindo. Está creciendo, ¿no? Uno lo dice, porque ya lo ve. Pero en realidad, ¿cuándo hay crecimiento? Desde que hay concepción. Ahí ya empieza a haber un crecimiento. Por más que digan que son un fenómeno, es un fenómeno que va creciendo. ¿No? Ahora, en lo espiritual, ahí todavía no hay vida. Ahí todavía no hay vida. Ahí todavía no se produjo el nacimiento. Hay vida, perdón. Hay vida, claro que hay vida. Pero quiero decir, no hay nacimiento. Imagínense Adán. Dios prepara su cuerpo. Y lo prepara. Pero ¿hay vida ahí? ¿Hay nacimiento ahí? Todavía no. ¿Qué faltó? El ruaj de Dios, el aliento de vida, el espíritu de Dios. Ahí una vez que entró las dos cosas, el cuerpo y el espíritu, ahí se produjo la vida. ¿Se dan cuenta? Así que yo creo que ahí viene la confusión. La confusión viene porque nosotros predicamos la palabra, la persona acepta a Cristo, empieza a ser transformada un poco. ¿Por qué? Porque puede llegar a obedecerla, porque tal vez antes robaba y ahora no roba, porque antes insultaba y ahora no insulta, pero todavía no nació de nuevo, porque le falta la otra parte. Y ahí es donde viene la confusión. Entonces cuando nosotros decimos, ¿naciste de nuevo? Claro que sí, porque hice la oración de entrega. Yo les voy a contar mi testimonio, rapidito. A los 13 años yo conozco a Cristo. Iba a la iglesia, leía muchísimo la palabra de Dios. Todavía tengo mi Biblia de los 13 años, toda escrita, subrayada con devocionales, estudios bíblicos, leía. Iba a la iglesia. Me fui a estudiar a un colegio en Misiones, internado, que era un colegio cristiano, y nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana. Íbamos al desayuno y teníamos nuestro devocional. Íbamos al colegio, a las 6 de la tarde se cenaba y después de la cena teníamos una palabra de parte de los pastores. Y después nos íbamos a dormir y antes que apaguen las luces a las 10 de la noche, yo leía la palabra de Dios. 13 años, 14 años y 15 años, seguidos, estudiando la palabra de Dios. Había aceptado a Cristo en mi corazón. Leía y estudiaba. Era bueno. Vine acá y me encontraba orando antes de hacer mis chanchullos. No voy a decir todo lo que hacía, porque está mi hijo y no me gusta. Cosas que no me siento orgulloso. Y oraba y le pedía a Dios que me cuidara, que me proteja. Y mi vida cada vez iba peor, hasta que un momento a los 30, 31 años, mi suegra nos presenta a un pastor, a una persona que tenía una reunión en su casa y nos empieza a enseñar la palabra de Dios.
Y empezamos ahí porque nuestro matrimonio, todavía no estábamos casados, pero estábamos mal. Y nos predicaba la palabra de Dios. Y yo pensaba, todo eso yo lo sé. Me estás diciendo algo que ya sé. Yo, a diferencia de mi esposa, yo creía en Jesús, creía en Dios. Sabía que el único camino para llegar a Dios era Jesús, no los ángeles, no el tarot, no los santos. Pero hubo un día que no sé qué fue que me dijo. No sé qué me dijo, no me acuerdo. Que yo decidí entregarle el control de mi vida a Jesús. Y ese día me acuerdo que volví a mi casa, me arrodillé y ahí fue donde le dije, Jesús, yo ya no voy a jugar más con vos. Yo te doy el control de mi vida. Quiero que empieces a manejarla, porque mi vida era una vida vacía, mi vida era una vida que no tenía sentido. Mi vida... Yo decía, ¿para qué casarse, tener hijos, si estás todo el día trabajando, estás todo el día criando hijos para después? Si te llegás a jubilar, ¿cómo vivís acá? ¿Para después morir? ¿Esa es la vida? No. Por eso yo quería hacer mi vida, lo que yo consideraba que era lindo, disfrutar la vida. Era una vida vacía, no había propósito. Y ese día que me arrodillé, que le dije, Señor, yo te doy el control de mi vida, algo cambió. Algo cambió. No me acuerdo la fecha, no me acuerdo la hora, no me acuerdo qué me dijo el pastor, pero yo me acuerdo que desde ese día mi vida cambió. Empecé a tener convicción. Y no lo vamos a ver ahora, pero la palabra convicción tiene que ver con estar convencido, vencido, y viene de la palabra visión. Visión tiene que ver con dos vistas. Vi es dos, visión. La vista natural y la vista espiritual. Cuando vos no nacés de nuevo, tenés una sola vista. Y ese es por lo cual Jesús le está diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Por más que te sepas la palabra de memoria, Nicodemo, por más que la sepas, si no está el Espíritu Santo, carne es. Pero mirá qué bien que predica, mirá qué bien que te recita la palabra de Dios, mirá qué buenos consejos da. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, no es salvo. No tiene la otra visión, no tiene la otra mirada, la mirada espiritual. Y ese es el problema. Dice la palabra que con Cristo juntamente estamos crucificados y que ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si yo estoy sentado en los lugares celestiales, ¿cómo tiene que ser mi mirada? Espiritual. Tengo la mirada carnal, tengo la mirada humana, pero también tengo que tener la mirada espiritual. Y ahí es donde yo puedo ver lo que la mirada natural no ve. Ahí es donde yo puedo confiar cuando la mirada natural me está diciendo, no podés, si el país cada vez va a andar peor, pero yo tengo un Dios que provee. Tengo un papá que me ama, porque mi mirada está en lo espiritual. Si no nacemos de nuevo, nos podemos quedar con una sola mirada, nos podemos quedar con una parte. Y la palabra nos está diciendo que no nacimos de nuevo. Solo con agua no se nace de nuevo. Así que
Fíjese en Lucas 2, cuando vemos la vida de Jesús, que Lucas 2, 39 y 40, que dice, después de haber cumplido todo lo prescripto en la ley, Jesús, era chiquitito, dice, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, dice, y el niño crecía, ¿cómo? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Fíjense, Jesús nace y él estudiaba la palabra de Dios, tenía padres que le enseñaban la palabra de Dios. Ahora, después podemos ver cuándo viene el Espíritu Santo a Jesús. Cuando él se bautiza. Cuando Jesús ya de grande va a bautizarse por obediencia, no porque tuviese pecado, se bautiza, ¿qué pasa ahí? Viene el Espíritu Santo en forma de paloma y entra en Cristo. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo? La muerte y al mismo tiempo la resurrección. O sea, la palabra de Dios nos tiene que llevar a morir a nosotros mismos, a darle el control a Cristo. Una vez que morimos, por eso le doy el control, si no muero, todavía hay vida. Y si todavía hay vida, no puedo vivir por segunda vez. Tiene que haber muerte para que vuelva a haber vida. Si no hay muerte, no hay vida. Cuando hay muerte, viene el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Solo con el agua no sirve. No sirve. Por eso no nos podemos asombrar cuando alguien sabe mucho de la palabra. ¿Está bueno? Claro que está bueno. Como decía la otra vez, esto de los jueguitos, el espadeo bíblico. ¿Están buenos? Claro que sí, están buenos. Es muy bueno saber la palabra de Dios. Ojo con saber la palabra de Dios por saberla. Porque si no está el Espíritu de Dios, no transforma, no cambia. Entonces nuestras vidas son vidas, ahora que venimos a la iglesia, que hay palabra de Dios, podemos profetizar, podemos echar fuera demonios, podemos hacer milagros, sin embargo son vidas que van al infierno. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no los conozco. No los conozco. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. Tiene que estar en nosotros el querer estar seguros hacia dónde vamos. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿quién está a cargo de tu vida? ¿Quién está a cargo de tu vida? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que puedas hacerte delante del Señor esta pregunta. Señor, ¿nací de nuevo? Dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno nació de nuevo, si alguno es salvo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, tiene que haber un cambio. Yo te animo que en esta mañana puedas decirle, Señor, yo quiero tener esa seguridad. Quiero que realmente tomes el control de mi vida.
No depende de mí los cambios. Cuando solo tenemos la palabra de Dios, los cambios los queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Pero cuando nosotros nacemos de agua y del Espíritu, yo lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, yo te doy el control de mi vida. Y cuando yo le doy el control de mi vida, los cambios los produce Dios. No me corresponde a mí producir cambios. El bebé no hace nada por crecer. Él lo único que hace es tener una relación con sus padres. Nada más. Lo único que hace un bebé es depender de su mamá y de su papá. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana con nosotros. Que tengamos la seguridad hacia dónde vamos. No solo para cuando estemos con Cristo en esa vida eterna junto a Él, ya con un cuerpo glorificado, sino para que acá, en esta tierra, en esta comunión con Cristo, tengamos vida y vida en abundancia. Dice Juan 4:14, dice Jesús, que el que beba del agua que Él nos dará, dice, no volverá a tener sed jamás. Y tal vez mucha gente se queda con eso, se queda en esa primera etapa. Yo bebí del agua, recibí a Cristo en mi corazón. Pero sigue diciendo Jesús, sino que de dentro de Él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Cuándo es el momento de esa transformación? Cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, cuando somos sellados. Por eso yo te animo en esta mañana a que puedas ver cómo está tu vida. ¿Brotan ríos de agua viva? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada persona en este momento, en cada persona que nos está mirando, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándole a sus mentes. Padre, para que toda esa palabra que han recibido a lo largo de todo este tiempo, Señor, que se ha quedado en la mente, en emociones, Señor, pueda bajar al Espíritu. Señor, solo vos podés hacer una transformación en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que vos pongas esa convicción en cada uno de mis hermanos. Señor, para que te entreguen el control de sus vidas. Señor, cada decisión, cada pensamiento, cada acto, Señor, que lo entreguen a tu voluntad. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté llenando, esté inundando, Señor. Padre, que puedan salir de una manera diferente. Señor, que tus oídos, Señor, estén atentos a ese clamor de cada oración, de cada clamor, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Señor, que esos clamores salgan de sus corazones, que no sea por emoción, sino que sea por convicción.
Padre, que entreguen todo, porque vos sos el centro de todo, vos sos el centro de nuestras vidas, y porque cuando estamos en el centro, Señor, con vos lo llenas todo. No nos falta nada, Señor, porque si te tenemos a vos, tenemos todo. Por eso, Señor, te encomendamos nuestras vidas, para que nos sigas hablando, Señor, cuando salgamos de acá. Señor, y que podamos verte, honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Podemos volver a cantar. Tú lo llenas todo, tú eres el centro de mi vida. Y yo te aseguro que tu vida va a ser transformada. Tu vida no va a ser la misma. Cuando vos le das el control, de tu vida, el que se preocupa y el que se ocupa es Jesús. Vos no tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Santo, ven. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Espíritu Santo, queremos encontrarnos contigo. Queremos encontrarnos con esa vida que solamente viene de ti. Con esa vida nueva que solamente viene de ti.
a ti, Señor, en esta mañana. Rendimos todo nuestro ser delante de tu presencia. Rendimos todo nuestro ser delante de ti. Señor, no luchamos más con nuestras fuerzas. No luchamos más con nuestras fuerzas. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti en esta mañana. Sublime tu presencia, Señor, en medio nuestro. Tu palabra dice, Señor, que en medio de la alabanza de tus hijos tú habitas. Que donde 2 o 3 estén reunidos, tú estarías en el medio, Señor. Y sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Sabemos que tú, Espíritu Santo, obras en cada una de nuestras vidas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Llena nuestras vidas. Que ese nacimiento nuevo sea una relación íntima contigo, una relación íntima con el Padre, no religión, una relación íntima contigo para conocer tu corazón, Señor, para conocer tu corazón. Tú eres el centro, Señor. El universo te adora, tus hijos te adoran. En esta mañana tus hijos te adoran, Señor. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que necesitamos nacer de nuevo cada día en tu presencia, en intimidad contigo, en buscarte a ti, en buscar tu rostro. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey. Señor, bendecimos cada vida de los que estamos aquí. Bendecimos las familias, bendecimos los hogares. Padre, gracias. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas. Y que ninguna distracción arrebate lo que tú has plantado en nuestras vidas hoy, Señor. Que ninguna distracción en esta semana nos haga olvidar, Señor, de que eres tú obrando en nosotros. De que eres tú obrando en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, papá. Amén, Señor. Bendiciones a todos.